Bueno, como siempre, desde la Sala de Historia, agradecer a todos que nos acompañen en todas estas actividades que intentamos hacer a lo largo del año, que realmente consideramos que son parte de lo que es la formación profesional y por eso lo que queríamos que estuvieran aquí presentes nuestros estudiantes. Bueno, en el día de hoy nos acompaña la doctora Ana Frega, que es profesora de Historia egresada del Instituto de Profesores Artigas, licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades, aquí la tenemos, de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República, y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Fue docente del Instituto de Profesores Artigas por más de 20 años. Es profesora titular y directora del Departamento de Historia del Uruguay en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Y junto a Nicolás Dufaux, presentaré un ratito, coordina el grupo de investigación sobre los 300 años de Montevideo que se realiza a partir de un convenio entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Intendencia de Montevideo, firmado en julio de 2023. Nicolás Dufaux, entonces, es profesor titular de Historia Americana en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es licenciado en Ciencias Históricas y magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, y doctor en Historia de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene muchas cosas. Irene Taño, a ver, Irene, ahí te puedo ver, ¿sí? Es profesora de Historia, egresada del IPA y docente de Educación Secundaria. Es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y docente de la Tecnicatura en Bienes Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Integra el grupo de trabajo sobre los 300 años de Montevideo, coordinado por Ana Frega y Nicolás Dufaux, como decíamos recién. Ellos van ahora a hacer uso de la palabra, de acuerdo al orden que ellos han organizado, y nosotros vamos a tener después de las 3 exposiciones un espacio para preguntas. Quienes están en, en el Zoom pueden ir usando el espacio del chat para preguntas, pero que serán de todos modos consideradas al final. Y después también, en todo caso, podemos abrir la participación. Mientras están exponiendo, los audios de quienes están en el Zoom van a estar silenciados, ¿sí? Sí nos gustaría si pueden abrir las imágenes, la pantalla, para que podamos verlos y sentirlos un poco más próximos también a los que están allí participando. Bueno, muchas gracias, Ana, te dejo a ti. Vamos a abrir esto. Bueno, mientras me ayudan en la apertura del pendrive donde tengo una pequeña presentación, les quería decir que realmente para mí es un gusto estar en el Instituto de Profesores, donde supe ingresar en 1977 y en el cual pude dar clases durante muchos años. Para mí esta es mi casa y en ese sentido es realmente un gusto volver a este anfiteatro que tantas veces utilizamos para, bueno, para actividades como esta que estamos haciendo ahora. Entonces, por ahí un gusto y un agradecimiento a ustedes por estar, porque no es un día, no es el mejor día para, digamos, salir de la casa y, y bueno, es para nosotros realmente muy importante. Lo que nosotros vamos a presentar y como a modo de apertura de la actividad es digamos, no es una discusión ni es un gran debate, pero sí es un problema. Ese problema que nosotros nos enfrentamos cuando nos convocan a participar de una conmemoración, o sea, a organizar una conmemoración. Y es un problema porque, bueno, la historia todavía no tiene una consideración social como disciplina que hace que, bueno, sus decires puedan tener el mismo nivel que otros. Entonces nosotros titulamos esta primera parte de la actividad de hoy
por supuesto, Montevideo 300 años es lo que nos está convocando, conmemoración, historia e instrumentalización del pasado. Y el tema son los encuentros y los desencuentros. ¿Por qué nosotros estamos acá? O sea, ¿por qué estamos organizando una conmemoración? Porque desde el punto de vista general, las conmemoraciones, y ahí lo vamos a empezar a plantear, bueno, las conmemoraciones, como su nombre lo dice, es conmemorar, ¿no? Recordar juntos. Pero muchas veces ese recordar juntos también supone olvidar. Y si bien esto puede parecer un lugar común, en realidad en las distintas conmemoraciones que tuvo la ciudad de Montevideo, se han recordado algunas cosas y se han olvidado muchas otras cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque como también pusimos en la diapositiva, cuando estamos conmemorando, el tiempo o los tiempos son el presente y el futuro. Es el contexto social que rodea la conmemoración el que le pone contenidos y a su vez es el futuro porque esa conmemoración está proyectando una, digamos, una imagen, un modelo, una propuesta de lo que puede ser. Entonces, por ahí decíamos, conmemorar es recordar juntos, pero valga la redundancia, no nos tenemos que olvidar que también es olvidar. Y hablábamos de instrumentalización del pasado. Si uno va al diccionario, y a veces el diccionario ayuda, instrumentalizar es utilizar algo, alguien, como instrumento para conseguir un fin. Acá capaz que tendría que haber puesto una coma o un o en la diapositiva, pero ustedes sabrán disculpar la errata. Utilizar algo, utilizar a alguien como instrumento para conseguir un fin. Dicho así, es neutro. O sea, no es ni bueno ni malo, ¿no? Yo utilizo un cuchillo y un tenedor para poder cortar la comida que voy a comer, ¿no? Y ahí estoy utilizando algo para un fin. Pero sabemos que si estamos aplicando el verbo instrumentalizar o, digamos, la acción de instrumentalización, no estamos hablando de ese tipo de, digamos, de cuestiones cotidianas, sino que estamos hablando de elaborar una memoria de ese pasado. O sea, elaborar ese guión del recordar juntos. Un guión que, como les decíamos, viene de los requerimientos del presente, no es algo que esté dado para siempre. Una forma de conformar una identidad colectiva. O sea, si recordamos juntos, si logramos una memoria común, esa memoria común es un elemento más para conformar una identidad colectiva. De ahí que, si bien empecé con un ejemplo banal de lo que podría ser utilizar algo o como instrumento para conseguir un fin, en realidad una conmemoración nunca es un acto neutral. O sea, instrumentalizar puede ser un término neutral, pero si lo aplicamos a lo que vamos a recuperar del pasado y a lo que vamos a olvidar de ese pasado, no es neutro. Y es un acto político en sentido amplio. No me estoy refiriendo a político partidario. Si bien las conmemoraciones de Montevideo estuvieron partidizadas desde el primer momento en que se empezó a celebrar, o sea, cuando se cumplieron los 200 años de Montevideo. Nadie iba a celebrar el centenario, no solamente porque en ese momento se estaba en el período de la Cisplatina, sino porque todos los años celebraban Montevideo.
celebraban el 1 de mayo, el Día de los Santos Patronos, San Felipe y Santiago. Entonces, esta idea de conmemoración, nosotros pensamos que es una idea que se fue, digamos, asentando después de lo que fueron los festejos del 4º centenario del descubrimiento de América, ¿no? O sea, esa movilización que se dio en el 4º centenario, ¿no? Estamos hablando de 1892, generó también como una necesidad de conmemorar acontecimientos de la ciudad. Sí había feriados, fiestas cívicas, como la independencia o la constitución de la República, pero conmemorar un lugar, eso es un hecho novedoso en oportunidad del 2º centenario de Montevideo. Incluso si pensamos en el 4º centenario, pensamos en 1892, allí va a aparecer un retrato de Bruno de Zavala, pintado por Diógenes Ecket. ¿No? Yo no voy a mostrarles todos los retratos, digo, pero como que Montevideo, Colón, buscar un elemento que equiparara uno con el otro. Pero entonces, la conmemoración es una instrumentalización del pasado. Ahora, siendo esto así, ¿qué hacemos nosotros acá? Bueno, lo que dice la diapositiva, promover, o sea, la manera en que nosotros concebimos la conmemoración de los 300 años de Montevideo no es a través de brindar una memoria, sino más bien promover esa polifonía de voces. En el libro que está circulando, Montevideo 300 años, trayectos, miradas, imágenes, allí poníamos en la introducción que nosotros buscábamos precisamente dar un espacio a esa polifonía de voces, a ese mosaico de miradas que permitieran entonces facilitar esa diversidad que es Montevideo. Ahora, promovemos esa polifonía, dialogamos, aprendemos con esas otras miradas, pero desde nuestro lugar, o sea, ¿cuál es el lugar que nos toca en todo esto? Brindamos materiales rigurosos que contemplen la diversidad. O sea, también tenemos un papel como historiadores en esto. Claro que ese papel del historiador medio que ha, digamos, cambiado un poco cuando se trata de una conmemoración. ¿Por qué? Porque sabemos que las conmemoraciones contribuyen a elaborar memoria social, sabemos que las conmemoraciones contribuyen a alimentar sentimientos de identidad, de pertenencia colectivas, pero también sabemos que no puede haber quien pueda imaginarse que una forma de conmemoración va a ser aceptada, vivida, sentida por el conjunto de los pobladores. Entonces, sabemos y tratamos de promover que los distintos grupos sociales puedan apropiarse de la propuesta, la puedan reelaborar, la puedan cuestionar, la puedan oponer, o sea, tirar a la basura y oponer otra u otros énfasis. Pero todo eso es la conmemoración de los 300 años. O sea, tratamos de dejar los actos acartonados, ¿no? Donde desde un principio de autoridad se dice esto es así, esto es lo que hay que recordar, y generar espacios. Nicolás, Irene van a hablar un poco más de esos espacios. Yo en estos minutos que me quedan, que han de ser 10 minutos, 15 minutos, supongamos, en estos minutos que me quedan, yo les voy a proponer 2 ejercicios. Un ejercicio que surge del libro que coordinamos
Montevideo 300 años, ¿no? Ese libro que ustedes pueden descargar gratuitamente y en buena resolución y en un PDF amigable desde la página Montevideo 300 años. Ustedes ponen Montevideo 300 años y ahí van a poder llegar, si quieren ponen también algo del título del libro, trayectos, miradas, imágenes, y lo va a dirigir a una página donde ustedes pueden descargar el material. Entonces, un ejercicio que les voy a proponer es trabajar con el libro. Y el otro ejercicio que les voy a proponer, más que un ejercicio, ahí voy a hacer un poco de catarsis, les voy a presentar un adelanto de lo que va a ser un fascículo de la colección de fascículos. ¿Y por qué digo catarsis en vez de decir una síntesis? Porque vaya si hubo problemas que resolver para poder escribir sobre Montevideo de marca fronteriza, siglos XV, XVI, a su consolidación como capital de un Estado a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí hubo una serie de elementos que hubo que, digamos, trabajar. ¿Por qué, digamos, señalo esto? Porque los historiadores nos está interesando, sí, el trabajar con digamos, con esos planteos del presente. Y estamos viendo que en realidad no alcanza con trabajar con los hechos históricos, ¿no? Es decir, con lo que pasó en periodos anteriores, sino que también tenemos que trabajar en torno a cómo fueron leídos esos acontecimientos. Y cuando hablamos de una conmemoración y de la conmemoración de Montevideo, uno de los grandes problemas que tiene el tema es que no tenía imágenes. Entonces, ¿cómo lograr esas imágenes? Era un problema. Bueno, el ejercicio, y arranca un poco con esto, el ejercicio es recorrer dentro de las más de casi 400, porque creo que son 390 y poco, imágenes que tiene el libro, hacer como un paneo rápido de las que tienen que ver con el ser. Dejamos muchas afuera, pero buscamos escoger imágenes representativas, o sea, como un lugar que es un lugar emblemático. Si vamos al caso, el nombre del cerro le dio el nombre a la ciudad y al departamento, ¿no? Entonces, un sitio que es emblemático, bueno, ¿cómo fue visto por los distintos autores que participaron del libro? Autores que provienen de las ciencias, de las artes, de las organizaciones sociales, de distintos ámbitos, a los cuales les dimos una consigna que era escoger 4 o 5 imágenes que representaran lo que para ellos es Montevideo y que escribieran una brevísima fundamentación. Y ese conjunto de contribuciones, 75 en total, nosotros las organizamos a lo largo de 5 trayectos. Entonces digo, es más o menos, esa es la estructura del libro, y no arranca con esto, pero nosotros queríamos arrancar, o sea, las fotos no están puestas en el orden en que están en el libro, las imágenes, pero nosotros queríamos arrancar con una imagen que hubo que crearla. Porque ¿cómo era Montevideo en el siglo XV o en el siglo XVI? Y allí, bueno, leyendo de qué manera, ¿no? Y ahí ustedes tienen en el pie de la imagen, tienen el cómo esa imagen se construyó. Bueno, mirando las distintas fuentes y lo que las fuentes decían, tratar de reproducir, bueno, un espacio montevideano que nos cuesta mucho de imaginar en el medio de venados y ñandúes.
además de digamos, los arbustos espinosos y todo lo demás. Yo voy a ir ahora un poquito más rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. Pero entonces, crear una representación. La representación a través de la cartografía. Y esto es interesante porque este plano fue elaborado, dice allí 1719, cuando Zavala estaba cumpliendo las órdenes que recibía, ¿no? Porque no es eso de que Zavala no las cumplía, ¿no? La canción digamos, de Fernando Cabrera, a mí me gusta mucho, pero la verdad es que a Zavala lo mandaban a fundar una ciudad y no le daban los recursos. Las propias órdenes, reales órdenes, decían que le escribiera al virrey del Perú para que el virrey del Perú le mandara lo que precisara. Pero entonces, dentro del cumplimiento de esas resoluciones, bueno, el ingeniero, capitán, ingeniero Domingo Petrarca, hace este plano en 1719, donde identifica que la península es el mejor lugar para poblar, identifica lo que es básico para poder poblar. Donde hay agua, porque sin agua no se puede establecer la ciudad, donde hay leña, donde es el lugar defensivo, digamos, para defensa mejor, el lugar de puerto, bueno, todo eso entonces en 1719, cuando todavía no había ni población estable, porque sí había mucha población que iba y venía, pero estable no la había. Pero el cerro también es un espacio de movilización. La industria frigorífica, ¿no? Es decir, la idea de una identidad barrial a través de los distintos frigoríficos que estaban allí. También es un lugar de movilizaciones. Esta foto es del año 84, ¿no? Y estamos en la transición a la democracia, y ahí el cerro presente, ¿no? Es decir, cómo desde distintas visiones, esta forma parte del trabajo de Magdalena Broquetas, la anterior formaba parte del trabajo de Rodolfo Porrini, pero también el cerro tiene una fortaleza que fue se terminó de edificar con Montevideo ya sufriendo el sitio, o sea, no se terminó durante el sitio porque había que dedicarse a ese tema, pero digamos, Montevideo va a terminar la fortaleza, que muchos dicen no sirve para nada, otros que sí, pero bueno, digo, la fortaleza que va a ser uno de los primeros monumentos nacionales. Antes de que existiera la Comisión del Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, antes de que existiera la ley que establece la figura de monumento histórico nacional, bueno, la fortaleza va a ser declarado monumento nacional y en el 39 va a ser habilitado como museo. Pero también es un sitio de memorial, o sea, la barriada del Cerro, el Parque Baferreira, tiene el memorial de los desaparecidos. También a comienzos del siglo XX o en la transición del siglo XIX al siglo XX, era un lugar de pesca con redes desde el mar, y esta es una imagen interesante porque está publicada como tipo postal, ahí está, no me salía la palabra. Y entonces está mostrando una actividad que se desarrollaba, que después pasó a estar prohibida, pero que se desarrollaba en el cerro, se desarrollaba en Pocitos, o sea, se desarrollaba en los distintos lugares en que se podía hacer la pesca artesanal en ese momento. Pero también fue el lugar escogido en el siglo XIX para fundar la Villa Cosmópolis y después el pueblo Victoria, en mapas que están representando más un deber ser, más que un deber ser, un futuro soñado que una realidad. O sea, no se dejen confundir por la cuadrícula que está allí, porque eso es proyectado.
no necesariamente habitado. También fue el lugar donde se podía ver al Graf Spee en 1939, y lo que nos está mostrando esta foto, que capaz que no lo ven con detenimiento, pero yo los invito a que lo vean. ¿Ven estos barquitos más pequeños? Barquitos con personas, porque siempre hay alguien que encuentra la manera de hacerse algún vintén, y entonces, estando el Graf Spee en el puerto, ¿no? Cuando pidió y se le concedieron por ser puerto neutral en diciembre del 39, Montevideo, el Uruguay, era neutral, en esos 3 días que se le concedieron, hubo quienes, bueno, se hicieron algún pesito llevando en estas barcas, que son las que en general en el puerto están para, bueno, para ayudar al ingreso, para distintas actividades, bueno, llevando a los curiosos a mirar de cerca ese acorazado de bolsillo alemán que no sabía, sí, algo más, pero para mostrar cómo esa guerra no era tan lejana, sino que estaba en Montevideo. Y esta foto es interesante, bueno, porque se ve el cerro también dentro de esto. Esta fotografía está en la contribución de Ana María Rodríguez. La televisión a color, ¿dónde escoge Cristina Morán y el Canal 10 para hacer su primera transmisión en color? El cerro. O sea, el elemento identitario de la ciudad. Actividades del programa metropolitano de la Universidad de la República. Si bien acá no se ve el cerro, o sea, no se ve el cerro, sí se ven instalaciones que son características de allí. Y también otro personaje acá ustedes están viendo a Jorge Nasser y a Níquel, ¿no? Pero creo que merece también la pena recordar que cuando Omar Gutiérrez, otra figura de la televisión, y en este caso salimos de Canal 10 y vamos a Canal 4, no estamos esponsoreados por ninguno de los dos canales, aclaro. ¿Falta la del 12? La del 12 no se pusieron, por eso no está. Pero Omar Gutiérrez, en su programa de Igual Igual, los sábados que llevaba Conjuntos en Vivo, transmitía desde, digamos, la zona, yo no sé exactamente dónde era, pero tenía digamos, ese paisaje natural con el cerro detrás. O sea, nosotros miramos algo, o ahora nos tomamos el ómnibus, llegamos al cerro, bueno, pero lo tenemos que mirar, el cerro, el barrio, con otros ojos, con ojos que están reflejando muchas actividades distintas, contrapuestas, pero que hacen a cómo ese lugar pasó a ser un lugar, digamos, que nos identifica como montevideanos y montevideanas. Digamos, esta proyección de lugares del cerro no la quería dejar sin terminar con una contribución que cierra el libro, que es de Mauricio Ubal, y en este caso la fotografía de Aldo Podestá se llama Maldita UPM, y también está haciendo digamos, una proyección, si yo no me equivoco, es la escollera Sarandí, que tiene al cerro detrás. No porque quisiera recordar un cerro enjaulado, sino por todo lo que, digamos, eso tiene para decirnos. La segunda parte, y capaz que voy más rápido porque me demoré mucho, es compartir con ustedes esas tribulaciones, esos problemas para hacer un fascículo sobre este periodo fundacional de Montevideo, pero que no puede arrancar en el siglo XVIII, que tiene que arrancar antes, y yo diría tiene que arrancar antes del siglo XVI, pero
eso dejémoslo para el final, y que termina con el momento en que es Montevideo afirmada como capital de un estado, porque, digamos, incluso en la década de 1830, Durazno, ¿no? Es decir, en el periodo de la guerra contra los brasileños, porque allí estaba Lavalleja, pero después, durante la presidencia de Rivera, Durazno oficiaba de sede de la capital del estado oriental. Y ahí pusimos dos imágenes, no las voy a comentar ahora, solo voy a decir lo que es. Pusimos digamos, la cabeza de Zabala, porque estoy segura de que uno va al monumento, a ver el monumento en la Plaza Zabala y nunca le podemos ver la cabeza, porque el sol nos da el ángulo, porque tenemos que ponernos así. Digo, bueno, entonces logramos que el Centro de Fotografía de Montevideo llevara a una de sus fotógrafas para tomar una fotografía y ver la representación de Zabala. Y lo otro es un fragmento de una bandera española que estaba en la Ciudadela en 1807, cuando las fuerzas británicas toman la ciudad y que pasó a ser digamos, el trofeo del regimiento número 87 de infantería, y que actualmente se encuentra en un museo en Irlanda del Norte. Existencia de la bandera que supimos porque vamos a los museos y miramos las cosas que representan, y en el cerro, en el Museo del Cerro, había una fotocopia, algo que para mí era una fotocopia, y decía bandera en un museo regimental de Irlanda. Escudo de Montevideo, no estaba la bandera, estaban solo, si ustedes ven en cada uno de los extremos, está el escudo de Montevideo. Escudo de Montevideo en la bandera regimental de España, de Irlanda. Y bueno, gracias al excelente equipo de colaboradores que tenemos, pudimos localizarla y bueno, pudimos devolverle, aunque sea la imagen, a Montevideo de esa bandera. Pero bueno, problemas para escribir sobre Montevideo. Salir del lugar común. O sea, tratar de presentar la formación de un centro poblado permanente bajo la corona española, recuperando la multiplicidad de naciones que tenían en Montevideo un lugar de llegada. Es interesante porque en uno de los tantos viajeros hasta le dio para sembrar vegetales e incorporar ensalada a la dieta cárnica que estaban hasta acá esos franceses de comer carne y más nada, ¿no? O sea, no estamos hablando de una embarcación que para 2, 3 días, no, están más tiempo. Y además de pensar en los franceses, bueno, pensemos en los portugueses, pensemos en los holandeses. A veces nos olvidamos de la presencia reiterada de holandeses en el Río de la Plata. Entonces, una manera de recuperar esas presencias también surge por ver los nombres que se le daban a Montevideo. Y acá nosotros escogimos de la cartografía portuguesa la referencia al monte de San Ovidio. Ustedes, digamos, yo desde acá lo puedo ver perfecto, yo supongo que desde el fondo no lo pueden ver, pero dice monte de ese Ovidio, pensando en ese santo patrono de los navegantes, sobre todo esa costumbre en Portugal. Pero también tenemos la cartografía holandesa, y tenemos un nombre totalmente diferente, Ceredo, Monte Ceredo. Y este mapa nos permite también mostrar cómo los mapas no son solamente una representación
de un espacio geográfico, sino que también pretenden ser un ordenamiento, un instrumento de ordenamiento cultural, porque si ustedes leen lo que ahí dice, leen charruáes, charrúas, podríamos decir nosotros, y este es un mapa del siglo XVII. Los mapas del siglo XVIII van a decir minuanos o minuanes. ¿Por qué? Bueno, porque hay una fijación, digamos, en ese intento de colonizar un territorio, bueno, una fijación sobre determinado territorio. Y quiénes están allí, ¿no? ¿Qué naciones indígenas, qué poblaciones indígenas están allí? Aunque esas poblaciones indígenas tienen otra concepción del espacio totalmente diferente a la concepción europea. Y con esto ya vamos casi al final, así que no se preocupen. Les decía otro problema, las imágenes. No había imágenes de Montevideo. Es más, ni siquiera el Cabildo pertenecía a Montevideo como sede de un museo de Montevideo. Después de muchas gestiones, en 1958, el Cabildo va a, digamos, a ser restituido a las autoridades municipales. Cuando decimos restituido a las autoridades municipales es porque había sido, ustedes saben, sede del Poder Legislativo, había sido sede de la Jefatura de Policía, había sido sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, había tenido un conjunto de usos, pero se venía reclamando que Montevideo tenía que tener, como otras ciudades de origen español, bueno, tenían sus edificios coloniales para que se vieran eso. Para que se hagan una pequeña idea de cuánto suponía que el Cabildo no fuera de Montevideo, para el segundo centenario, para lo que fue 1926, la puerta de la Ciudadela estaba en la fachada trasera de la Escuela de Artes y Oficios, y ahí sobre Gonzalo Ramírez hubo que poner las banderas de España y la bandera de Uruguay. Y en el Cabildo, que funcionaba también el Consejo Nacional de Administración, o sea, lo que era una parte del Ejecutivo colegiado, en ese momento hubo que correr las sesiones para dejar libre el día que, 24 de diciembre de 1926, en que se iba a abrir para que el público pudiera entrar y ver lo que eran las instalaciones del Cabildo. Entonces, recuperar el Cabildo para la ciudad era un tema. Ahora, recuperar el Cabildo suponía restituir las salas, ¿no?, que iba dentro de cada sala, y tener imágenes. Y se hizo un concurso. En realidad, 3 concursos. Un concurso para la llegada de las familias, que es lo que ustedes están viendo. Un concurso para el reparto de solares, que era lo que digamos, el gobierno municipal en el año 1926 había considerado que era la fecha para conmemorar el bicentenario, y un concurso para la instalación del primer cabildo en 1730. Este es el boceto del cuadro ganador, que por supuesto tiene el cerro, no podía ser de otra manera, pero a mí digamos, me interesa leer esto en otra clave, porque se celebraban los primeros vecinos, y eso está bien. Se celebraba, bueno, a Zabala, a Pedro Millán, eso está bien. Se celebraba al Sáibar, que, bueno, había logrado ese acuerdo mercantil y desarrollaba las actividades portuarias. Se celebraban a todos los que desarrollaron las actividades ganaderas, las actividades mercantiles, pero esa celebración estaba incompleta. Y aunque estaba incompleta, aparecen. Y aún en este concurso
aparecen. Si nosotros miramos un detalle de ese desembarco de las familias, bueno, están esos indios tapes que vinieron para hacer la fortificación, pero también para hacer las casas, para apoyar a estos primeros colonos, y no recibían, por supuesto, ni el título de hijos de algo, ni el solar, ni nada, pero estaban allí. Entonces, aún en estas imágenes celebratorias aparecen esas figuras. El concurso decía nada de negros, ¿no? Cuando le dieron digamos, las instrucciones de lo que tenían que pintar, bueno, yo no sé si es un africano o un afrodescendiente esta figura, pero yo encuentro esos rasgos y me parece interesante que no ganó el primer premio, ganó el segundo premio, lo pusiera en primer plano. Y también me pareció bueno señalar que ahora en 2024 se retomaron excavaciones en la zona del caserío de los negros o caserío de las Filipinas. Ahí lo que nosotros estamos mostrando, pero el tema del sol no permite que se vea mejor, es el muro. Y si ustedes miran los ladrillos puestos en este sentido que corresponden a parte del muro perimetral, esto da al Parque Capurro, porque estaría en Gutiérrez y Capurro, donde hay dos establecimientos de enseñanza primaria, preescolar y primaria, pero también hay viviendas particulares, y ahora lo que se está excavando es en una vivienda particular donde habría un muro interior del caserío. Tampoco aparecen las mujeres en ese relato. En este caso, las mujeres que preferimos, ya que no teníamos mucho tiempo en mostrar, eran las mujeres que trabajaban, en este caso en la parte de la lavandería. Pero si proyectáramos hacia atrás, donde está la casa quinta, allí podríamos encontrarnos con las otras mujeres, las que tenían un piano, las que, digamos, vestían con ropa importada de Europa y todo lo demás. Bueno, yo quería por acá hacer esta presentación e invitarlos cuando salga el fascículo número 3 de la colección, invitarlos a ir a la página Montevideo 300 años y ahí nuestra Montevideo, colección Nuestra Montevideo, y lo descarguen. Por ahora está en proceso de edición, pero calculamos que en breve va a salir. Gracias y disculpen por todo lo que hablé. No tenés que cerrarlo. Ah, nosotros proyectamos de acá. Si quieren. ¿Ustedes van a usar audio? Eh, ¿Ustedes necesitan audio o no? ¿Cómo cerraba? No, no, Tengo que dejar de compartir primero. Poner en la computadora. Igual no tenías que descargarlo al de. Corremos, Irene. No, no, pero ahí a vos te va a molestar.
que ya salió, que es el libro coordinado por Ana Frega, y que tiene justamente esos 70 y pico de contribuciones, y bueno, que eran una forma particular de la mirada sobre Montevideo. Otra de las patas de este proyecto tiene que ver con este conjunto de fascículos, que son 14, 15, 15. Se va agregando, que son 15 fascículos, que ahí está el primero, que es un poco lo que va a presentar ahora Nicolás, que es sobre Imaginarios Montevideo, que también hay diferentes hay historiadores, geógrafos, arquitectos, antropólogos, educadores, en fin, y cada uno está escribiendo en el marco de los 300 sobre temáticas particulares. Y ahora el de Ana es el tercero, que es sobre, bueno, esto que ella contó, hizo Montevideo. El primero es el de Nicolás y el segundo es el de Pelle, Fernando Pelle, colega de acá de la parte de geografía, y Lucía Rodríguez Avellaga, Sobre territorio. también sobre territorio. que también ya está para descargar. Ese todavía está casi. Pero también estará para descargar. Y una tercera parte. Claro. Tito. Porque, a ver, bueno, no, antes que nada, bueno, ya lo dijo Ana, pero muchas gracias por la invitación. Nosotros cuando, es decir, 2024 ha sido el año donde los 300 años de Montevideo han estado en el centro y han sido un eje de discusión, no solo historiográfica, sino también política, pero nosotros venimos trabajando en la propuesta de elaboración o de instrumentación de los 300 años de Montevideo desde el año 2021, si mal no recuerdo. Y en el año 2023 se firmó el convenio, pero bueno, hay un vínculo que es precedente. Es un proyecto muy ambicioso, muy grande. Ustedes habrán visto no solo por tamaño el libro, sino también por la cantidad de contribuciones, el libro amarillo, digamos, el libro del que hablaba Ana recién, sino porque también tenemos un equipo, que creo que nunca tuvimos un equipo tan grande, de 22 personas trabajando, más Irene y Matías Borba, que hoy no podía venir, que se encargan, digamos, de la coordinación. Y una de estas propuestas es la de los fascículos. Y bueno, y tenemos, digamos, dentro del convenio distintos aspectos, incluso de asesoría, hasta TV Ciudad, ahí metió otro canal, ¿no? Nos falta ahora sí solo el 12. Digamos, por ejemplo, hay un programa que se llama 300, que está en el canal de streaming, que bueno, que ahí en diálogo con la producción, nosotros también ayudamos a veces a los invitados. El viernes pasado, por ejemplo, se los llené de adolescentes del buceo, que le dieron vuelta a todo el estudio, el canal, a la conducción. Y otro de las... ¿Eh? Que es los viernes de mañana. Que los viernes de mañana de 11 a 13. Y bueno, y otro de los proyectos muy ambiciosos es este de Cuenta las ciudades de tu barrio, que tiene que ver con algo que señalaba Ana en su presentación o en su intervención, y es, bueno, los momentos de conmemoraciones no solo son espacios, son momentos para conmemorar, sino también para repensar cómo nosotros conmemoramos o cómo nosotros establecemos ese proceso conmemorativo, pensamos en el futuro, nos diferenciamos también de otras conmemoraciones. Y en esas celebraciones a las que estamos tan acostumbrados en Uruguay y en otros lugares del mundo, tan acartonadas, digamos, sin romper con ese acartonamiento, también buscamos, bueno, otra dimensión de la conmemoración, que es la de integrar a los vecinos de la ciudad, a los vecinos y a las vecinas de la ciudad, al proceso conmemorativo. Y ahí en esa discusión que busca dar cuenta de esa polifonía que señalaba Ana, de los problemas que presenta el relato histórico y el relato historiográfico, incluso de la ausencia de documentación muchas veces para estudiar lo que pasa en los barrios, ¿no? Es decir, bueno, la historia de un país o la historia de una nación o la historia de una ciudad son los héroes, son los relatos heroicos, hasta hace unos años eran los grandes héroes. Bueno, hoy ese relato ha cambiado. También hay que pensar en, bueno, dónde está, dónde anida también otra forma de entender o de interpretar la ciudad. Y en esas charlas preparatorias del convenio y en diálogo con el equipo de la Intendencia de Montevideo, y también en diálogo, por supuesto, entre nosotros, es que, bueno, surgió esta propuesta de Cuenta las ciudades de tu barrio, ¿no? Que ahí, ¿no? Es decir, que tiene algunos objetivos que son objetivos
más del proceso celebratorio, y otros objetivos que tienen que ver más, ahora hablamos también de eso, con la disciplina histórica, con la investigación y cómo nosotros buscamos contribuir a ese proceso conmemorativo. Por un lado, el objetivo central, fundante de estas instancias, ahora después les contamos también la cocina de esto de qué es lo de Cuenta las ciudades de tu barrio, es que sea espacio de encuentro entre vecinos para hablar de historia, para hablar de los 300 años de Montevideo, no con ánimo, no con intención de decir, bueno, ahí viene la Universidad de la República a contarnos cómo es la historia de la ciudad, sino en realidad con intención o con ánimo bueno, de escuchar y de dialogar con esas vecinas, esos vecinos y con distintas organizaciones e instituciones que trabajan en los barrios de Montevideo, ¿no? A su vez también resignificar lo local y lo patrimonial, ¿no? Que tiene que ver con algo que también señalaba Ana, y es esa construcción de un proceso de identidades y de imaginarios sobre la ciudad, que algo de eso también se intenta reflejar en el primero de los fascículos, ¿no? Y bueno, incorporar, ¿no? Es decir, está muy bien, y a mí me parece sensacional que digamos que los poderes públicos organicen una celebración de Montevideo, por los 300 años de Montevideo, disculpen, en 18 de julio y Yaguarón, con un espectáculo, que haya un discurso, eso es inevitable y está bien, pero tal vez no es lo que a nosotros más nos interesaba rescatar, ¿no? Sino que lo que más nos interesaba rescatar es esta dimensión de la celebración como algo colectivo, haciendo un aporte modesto, ¿no? Es decir, no pensábamos recontar o contar la historia de Montevideo desde otro vamos a romper con las historias tradicionales, sino simplemente, como pusimos ahí, incorporar a los vecinos y a las vecinas de distintas zonas de la ciudad al proceso de conmemoración. Y a su vez también hay una dimensión que es, si se quiere, más metodológica, más del trabajo de investigación histórica, que es, bueno, por un lado, la de recopilar y procesar información que puede ser utilizada en distintas investigaciones. En el proyecto o en el proceso, por ejemplo, de la elaboración de los fascículos, los distintos autores y autoras que están trabajando en los fascículos, en algunos son duplas, en otros hay una sola persona, en otros son como 5 o 6 personas, están utilizando estos materiales también para sus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahora del fascículo de territorio, y en el fascículo de territorio hay, por ejemplo, un plano del barrio Casabó, que surgió de la investigación que se hizo para trabajar en Casabó. En el de población va a haber una foto familiar, que es una foto familiar que surgió en La Blanqueada, en el trabajo que se hizo, por ejemplo, en el barrio La Blanqueada, ¿sí? Entonces, también hay, digamos, Irene señalaba también, ¿no? Lo del trabajo doble en los objetivos, ¿no? Es decir, bueno, por un lado hay un trabajo histórico, de archivo, de búsqueda de materiales que puedan aportar datos que consideramos significativos o importantes sobre la ciudad, sobre la construcción de los barrios, y después, digamos, recuperar memoria, significado, lo que significa identidades para aquellos que transitan la ciudad a diario. Dale. Un poquito más. Es dialogado. No, y también un poco la idea de cómo todo esto nos puede servir para la clase o para el aula, porque también ¿no? Estamos ahí, o sea, primero la excusa creo que es, por poner alguna cosa, de lo que hablaba Ana hoy, de la conmemoración, que eso creo que cruza absolutamente todo lo que podamos estar viendo en el EBI o en sexto o no importa el curso. Y ahí aparece también, que tiene que ver con esto de cuentan las ciudades de tu barrio, entre la historia y la memoria, ¿no? Porque, o sea, como Nicolás, claro, viendo esto que ya obviamente ustedes también conocen, pero bueno, cómo trabajamos a veces en la clase, a veces desde el inicio, o es la forma que tenemos con los alumnos en clase de empezar a abordar, bueno, qué es la historia y la memoria. Entonces, a veces esto de los 300 años, y algunos de ustedes ya deben estar trabajando o van por ahí, de estas conmemoraciones, bueno, ¿cómo trabajamos desde el lugar donde estamos? ¿Cómo trabajamos desde justamente el barrio? ¿Y cómo se diferencia esa memoria fragmentaria, esa memoria que siempre es inconclusa, que siempre es una parte, que siempre también tiene que ver también con las ausencias, como planteaba Ana hoy respecto a otras cosas?
Pero bueno, ¿cómo se relaciona con la disciplina y la historia? Y es lo que nosotros estamos planteando en ese salón de clase. Entonces, a partir justamente de la memoria como una de las formas de recordar ese pasado, de cómo esas memorias pueden ser traídas también por esos estudiantes, justamente, que nosotros lo que hacemos en los talleres es tratar de recuperar esas memorias con los que asisten a los talleres, con esos vecinos. O sea, el objetivo fundamental que tenemos en los talleres va por ahí. Hay como una primera parte que son los estudiantes que han trabajado con los archivos, que han trabajado con la historia, que han investigado en el territorio y que han investigado en esos barrios, que están como en una primera etapa tratando de brindar lo que se sabe desde ciertos lugares sobre la historia de esos barrios, pero el objetivo siempre es como tratar de dar esa palabra a los vecinos, a las vecinas que van ahí, para ver qué nos traen ellos. Entonces, por eso esa primera etapa es a veces como esos talleres de recordación, como decía Mirta Lobato en algún momento, o sea, tratar de, bueno, de ver qué es lo que traen a partir de justamente de esas memorias en un principio, de eso que en algunos ejemplos, o después si vos seguís, en algunos ejemplos que vamos a ver, bueno, sí, en esos pasajes del pasado, justamente, para tratar de ir reconstruyendo en cómo no es una sola memoria, es esa polifonía de voces, pero cómo en los talleres, en principio, cuando estamos en los diferentes barrios donde se ha sucedido, esa contraposición también sobre lo que se recuerda o se intenta justamente traer en esos escenarios sobre diferentes cosas van a ser dispares, diferentes, y también tiene que ver con diferentes, muchas veces que es lo que estamos tratando también de ver ahora con diferentes edades o diferentes cronologías. Bueno, No, sé y si- a ver, es decir, esto que estamos haciendo, por eso pusimos estas tapas de libro, digamos, no es novedoso, ¿no? Porque, bueno, cuando uno piensa en estas cuestiones, siempre piensa mayoritariamente en los historiadores británicos, ¿no? Es decir, bueno, en el trabajo de Hogarth sobre la cultura obrera en la sociedad de masas, ¿no? Que es un texto del año 53, fundamental para la historia de la cultura y para la historia de la cultura, ¿no? Con aquella pregunta de Hogarth de, bueno, ¿qué leen los obreros? ¿No? Esa pregunta tan básica, tan simple, pero que él se hace, ¿no? Es decir, que hijo de obreros, ¿qué leen los obreros? O la discusión sobre otro libro, editado 10 años después, que es La formación de la clase obrera en Inglaterra, de Edward Thompson, con el debate sobre la historia desde abajo. También, es decir, a ustedes les pueden parecer muchos de estos textos medio de modé, es decir, bueno, porque ya se han superado, yo creo que no, pero bueno, eso lo podemos discutir después. También lo que hacía Rafael Samuel y equipo con la idea de la historia popular, ¿no? Y lo que llamaron los History Workshop, ¿no? Que eran los talleres de historia para trabajadores de las zonas más, golpeadas por el thatcherismo en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la organización política y la teoría socialista necesita, ¿no? En el argumento de Samuel, ¿no? Es decir, bueno, necesita de organización, necesita de contundencia política, pero también necesita de la historia, porque estos obreros tienen que saber de dónde vienen, dónde están sus raíces, ¿no? Y ahora Irene hablaba de Mirta Lobato, este es un libro muy reciente, pero no es el primero, digamos, de Mirta Lobato, en este caso con Daniel James, de Paisajes del Pasado, donde ella, en la localidad de Berisso, que es la zona frigorífica más grande de la Argentina, cerca de La Plata, es decir, en la provincia de Buenos Aires, bueno, ella reconstruye a través de lo que leí en varios trabajos, ¿no? Acá sintetizan como 40 años de investigación de James y de Lobato, digamos, reconstruyen la historia de esa comunidad obrera a partir de lo que la comunidad obrera tiene para decirles o tiene para plantearles, ¿no? Y es decir, esto también tiene mucho que ver con esta bibliografía, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, rescatar iniciativas culturales que por supuesto son ajenas a instituciones de enseñanza superior, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la Universidad de la República, es decir, que tiene diálogo, por supuesto que con el medio, pero no necesariamente está atenta todo el tiempo a lo que ocurre en los barrios, a lo que ocurre en distintas zonas. Después también en diálogo o en relación con esa bibliografía, esta cuestión de los intentos de escribir una historia desde abajo, de ensanchar la base documental de la historia con fines de investigación, y ustedes saben que en realidad, es decir, ¿por qué existen nuevos temas en la historia?
¿Por qué se investigan nuevas temáticas? Porque lo que cambia o lo que se ensancha es justamente la base documental con la que los historiadores y las historiadoras trabajan, ¿no? Es decir, a nuevos documentos también aparecen nuevas preguntas y por ende aparecen nuevos temas. También es una discusión sobre la historia pública, ¿no? Yana señalaba con mucho criterio, digamos, sobre la existencia de múltiples maneras de hacer historia y de múltiples formas de reconstruir los acontecimientos pasados. Bueno, eso tiene que ver con la historia pública y cómo nosotros, como investigadores, como profesores, nos posicionamos también en tratar de generar materiales que permitan complejizar aprovechar la conmemoración, pero para complejizar distintos elementos de nuestro pasado, que en muchos casos, como veíamos hoy con el cuadro de Pedro Alonso, bueno, hubo a lo largo de la historia de la ciudad o a lo largo de la historia de este país distintas pistas en torno a esa complejidad social que habitó y que habita la ciudad de Montevideo o el departamento de Montevideo. Sí, dale, dale. Que una cosa interesante que también decía Mirta Lobato cuando estuvo acá por esto del taller, que dice esto de cuenta la ciudad, ¿no? Y ella hacía un poco hincapié en esto de contar. Y yo decía, bueno, están pidiendo que cuenten, ¿no? La palabra hablada también, porque eso es lo importante en los talleres. No están escribiendo, que eso podría ser otro ejercicio, y se puede hacer como ejercicio. Pero la idea de contar, la idea de la oralidad, la idea de traer a la memoria a través de la oralidad también es un ejercicio, bueno, que se utiliza, pero son ejercicios diferentes de pedir que alguien escriba. Entonces, eso también lleva hacia otros lugares y surgen otras cosas en esos talleres, también que se aprenden justamente de ahí, que sí, como decía Nicolás, hay mucho, pero creo que en esa parte es interesante también de pensar de cómo trabajarlo con los estudiantes o cómo podemos recuperar algo a partir de ahí. Bueno, no, nosotros lo que hacemos en estas historias de los barrios de la ciudad, la idea es al año que viene seguir cubriendo, o sea, seguir hasta el año que viene con este proceso, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos digamos, el equipo es muy grande, hay duplas de pasantes de la Facultad de Humanidades, que son estudiantes de Historia, de Letras y de Antropología, y además tenemos, digamos, hay otras 10 personas que son 9 de Historia y una de Geografía, que también contribuyen en esto, pero también trabajan en los fascículos. Entonces hacemos relevamientos previos de conocimiento de los barrios, de conocimiento de las distintas zonas, tomamos, digamos, contacto también en relación o en vínculo o en diálogo con el equipo social de la Intendencia. Cuando digo equipo social, son trabajadoras y trabajadores sociales que están en territorio y que están en los barrios y que conocen las problemáticas de los barrios, la problemática de los vecinos, las organizaciones, es decir, implica también un conocimiento del territorio que yo pensaba hoy cuando pensábamos con Irene en estos días lo que les queríamos decir. Nosotros como investigadores estamos muy acostumbrados a un tránsito que es lineal, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, de la casa al archivo o de la facultad al archivo, o sea, el archivo que sea, ¿no? El Archivo General de la Nación, el Museo Histórico, la Biblioteca Nacional, pero hacemos, digamos, ese tránsito por lo general que es en algún sentido lineal. Bueno, esto nos ha desestructurado totalmente porque nosotros estamos recorriendo toda la ciudad de Montevideo. Además de lo que estamos haciendo en los barrios, digamos, no sé, hablamos con referentes de distintos colectivos étnicos sociales para que aporten documentación. Es decir, estamos todo el tiempo en contacto y es un poco lo que dicen Daniel James y Mirta Lobato en este libro del que les hablaba antes, ¿no? Es decir, bueno, ellos, esa idea de que la calle Nueva York, que es la calle principal de Berisso, la que le da identidad a la zona de Berisso, dice, la transitamos tanto que podemos contar sus cuadras, los detalles de la vivienda, de los comercios, de los clubes, de los sitios baldíos, etcétera, ¿no? Dice, recorrimos los 4 puntos cardinales, de norte a sur y de este a oeste, vivimos entre su gente, nos perdimos en sus calles, hablamos con los vecinos y juntamos tantos papeles que no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? A nosotros, en algún sentido, esta investigación o este proceso, más que investigación, nos descoloca también en esa dirección. Es decir, ese tránsito lineal que hacemos, de decir, bueno, vamos a la GN y ya está, lo estamos rompiendo acá, ¿no? Y además también lo estamos rompiendo porque interactuamos todo el tiempo con personas que, digamos, desde una voluntad de diálogo y siendo muy respetuosas, también tienen, digamos, muchas veces nos trasladan lo que ellos consideran que es la verdadera historia del barrio y entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo ahí? Estos son los barrios
que trabajamos hasta ahora o que estamos trabajando. Trabajamos de a 6 barrios, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, ya se trabajó Casabó, se trabajó La Blanqueada, Aguada, Palermo, Buceo, Unión, el barrio de La Rañaga, Cervantino, Piedras Blancas, Colón, Sayago, ¿cómo? Palermo. Palermo lo nombré, me pierdo. Bueno, no me acuerdo. Y después, y bueno, estamos trabajando Paso de la Arena, ahora, Paso de la Arena, Conciliación, Flor de Maronias, Parque Rivera, Parque Valle y Cerrito, ¿no? Esos son los que estamos trabajando. Ah, Prado, me olvidé del Prado. El Prado ya lo trabajamos, ¿no? Pero esos son los 6 que estamos trabajando ahora. A ver, No, sí. Otras cosas que cruzan, ¿no? Así como en estos talleres, en este trabajo, se cruza todo el tema que tiene que ver con la memoria y la historia. También se cruzan otras temáticas que también, digo, nos sirven a todos nosotros, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con los barrios, como conceptos, como palabras, desde el punto de vista histórico, pero también es lo que un poco después se recoge en esos talleres. O sea, ¿qué es lo que sucede con el entendimiento de esas identidades? ¿Qué es lo que se entiende por esas identidades? Que son plurales, que son cambiantes, que son conflictivas también, ¿no? Son más camisas que piel, pero cómo justamente trabajar en el barrio, trabajar con esa población, también nos permite revisar esos conceptos y revisarlos en la práctica y en la teoría, que son también oportunidades, pensando siempre también en el salón de clase o en cómo abordar estas temáticas o en cómo traer esto al salón de clase, desde dónde, desde qué lugares podemos conversar. Bueno, a partir justamente de estos conceptos del barrio, y qué es un barrio que también eso lo podemos, y lo hacemos en los talleres, ¿no? Hay muchas formas de abordar el barrio, está desde lo institucional, desde cómo se define en un plano, justamente hasta llegar, lo que es ves lo que nos acá. interesa, claro, que ahí tenemos una forma. Tiene como límites muy precisos y nosotros vamos siempre a decir que los barrios no tienen límites precisos. Y ese es el primer problema que tenemos con los vecinos, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que no? O se empiezan a pelear entre ellos de que el barrio en realidad termina acá, empieza acá. No, pero porque acá estaba no sé qué comercio, y por eso uno de los primeros ejercicios tiene que ver justamente con eso, con poner el plano, Claro. con marcar. Ahí tenemos preguntas disparadoras, ¿no? Que es en los talleres, qué es ser del barrio, qué sitios de memoria ubican en el barrio, qué referentes barriales, lugares destacados en la zona, acontecimientos históricos, ¿no? Es decir, bueno, ahora les mostramos algunos ejemplos, trabajamos en grupos a partir de mapa, y el mapa va variando también, de repente hay 2 grupos trabajando uno al lado del otro, y los límites del barrio son totalmente distintos de lo que establece un grupo a lo que establece otro, ¿no? Es decir, pensamos también, además de hacer estas instancias digamos, para rememorar juntos o para conmemorar juntos, también convocamos a que los vecinos lleven lo que sea que tengan para digitalizarlo. Estamos ahora cerca de los 5.000 registros de materiales en general y como 3.000 de lo que se ha encontrado en los barrios. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos. En forma paralela, en coordinación y en diálogo con nosotros, los estudiantes, los pasantes de la facultad van realizando entrevistas a distintos vecinos o vecinas que consideran referentes, y a su vez también nos proponemos un resultado final, algo que quede en el barrio en ocasión de los 300 años de la ciudad. Que eso, en algunos casos, tiene un contenido histórico más notorio, más visible, y en otros no. Por ejemplo, en YouTube, en el de la Facultad de Humanidades, en el de la Intendencia, pueden encontrar el documental que se llama El Cine de Piedras Blancas, que es lo que los vecinos quisieron hacer, y estos talleres le dieron como un espaldarazo, una impronta, es que los vecinos de Piedras Blancas reclaman para ellos un centro cultural. Y el cine en realidad es una excusa, porque lo que ellos sostienen es que lo que tienen más cerca es el Sacude, que tiene como 200 actividades por mes, es impresionante lo que se mueve el Sacude, pero no tienen algo en Piedras Blancas. Ellos quieren recuperar el cine del barrio como un centro cultural. Eso, digamos, no depende de nosotros. Eso es porque también uno va a los talleres y entonces viene uno con un papel y dice, no, pues yo hice el trámite para que me cubrieran el bache. No, pero es difícil a veces. De repente se va de la reunión porque él iba para pedirme el trámite del bache.
¿no? Pero, por ejemplo, en Piedras Blancas eso generó una movida en torno al cine, una juntada de firmas de los vecinos que están tratando de tener un centro cultural. La intendencia, a partir del documental, se ha comprometido a buscar una solución, ¿no? Han salido también o están saliendo en otros barrios, han decidido hacer publicaciones. En La Blanqueada, por ejemplo, estamos trabajando en una fotogalería que va a estar ahí enfrente al Monumento a la Carreta, sobre la historia del barrio, con fotos que llevaron Podcast, también salió. los vecinos. Hay un podcast en Casabó, que además eso también, uno va viendo las distintas, por ejemplo, en La Blanqueada, estamos totalmente desbordados de fotografías familiares, ¿no? Pero bueno, no es un, digamos, porque es un barrio en el cual, si se quiere hasta la fecha, pero históricamente, tal vez la población que lo habitó y la población que lo habita tenía más facilidad para acceder a imágenes y a fotografías. En Casabó eso no ocurre, no tenemos una sola foto de Casabó, una, conseguimos solo una foto, ¿no? Eso también tiene que ver con... Y entonces, claro, los vecinos decidieron hacer el podcast porque decían, bueno, no, porque nosotros en realidad nos resulta mucho más sencillo escuchar que de repente que leer, o de repente que poder hacer un librillo o una revista con imágenes que no tenemos, ¿no? No, que eso también revela lo que sale en esos talleres de los barrios, con eso de las identidades o de las particularidades. Ahí en esto del taller de digitalización, ¿no? Que son como esos 3 talleres, que también lo interesante es que los objetos que traen los vecinos, que son muy diferentes, y ahora que hablaba de Casabó, por ejemplo, en Casabó, una cosa que nos llamó la atención, bueno, pasó ahí, nada más llevaban los títulos de propiedad de la casa. ¿No? Entonces, porque eso es lo importante, eso es lo que había conformado el barrio, porque la identidad del barrio se definía muchas veces en relación a quién era el propietario originario o que había llegado ahí de los que eran ocupantes. Pero eso se vio ahí, pero en otros lugares llevaban fotos de familias y de fiestas, por ejemplo, porque en realidad lo que había definido ese barrio, o lo que definía el barrio en esto de que... Los clubes deportivos. Exactamente. Claro. En algunos casos también, las fiestas, justamente, y eso va definiéndote algunas cosas. Pero también una cosa importante de las cosas que les pedimos a los vecinos que lleguen, es que ese objeto tiene una historia, y lo que importa es la historia, o del objeto de la foto, pero como que llenar de contenido justamente eso que se está llevando. Primero que nada, lo que importa es la selección. ¿Por qué decidieron llevar eso? ¿No? Porque podrían llevar, pero ¿por qué dentro de lo que se les pide? Bueno, esos talleres, ¿por qué van? Porque eso es importante y eso varía en los barrios, ¿no? Y después lo otro es qué información, cómo contar, llenar de contenido justamente eso, que ahí está también la riqueza y en el propio acervo después para que todo esto tenga un sentido. Entonces, en ese segundo, que nosotros le decimos segundo taller de digitalización, y había una cosa que también decía Ana, ¿no? Que después nos dinamitan todo, y es verdad, a veces hay gente que va al primero, no va al segundo, y después viene el tercero a digitalizar, o aparecen después, digo, esas cosas también pasan, y las vamos manejando. Y lo otro es que lo que cierra en este taller de trabajo con los vecinos es también como la idea de planificar algo, de pensar hacia el futuro, ¿no? En esto de Piedras Blancas que movió, en otros barrios va bien, y mueve algo, en otros barrios es menor. Pero también en esa idea de cómo trabajar la comunidad, la participación, y de cómo continuar justamente con eso, trabajando para proyectar algo juntos. Porque también las memorias tienen muchas veces que ver con que el barrio era mejor antes que ahora, ¿no? Ese juego de la memoria, antes era todo mucho mejor que ahora. Y entonces, bueno, también cómo destrabar a veces, eso no siempre sucede, pero bueno, en esos recuerdos, en esas memorias fragmentadas, en esos olvidos, aparece. Entonces, bueno, por ahí ahora teníamos alguna Sí, ahí acción ahí. son imágenes. Esto es un taller en el barrio Sayago, esto es en el Prado. Siempre, digamos, se realizan en instituciones o en dependencias de la intendencia, Vecinos en general, que por lo aparte. general eligen los vecinos dónde hacer los talleres. A veces no son, digamos, adecuados. Esto es en Palermo, esto es en el Buceo, esto es en Larrañaga Cervantino, esto es en Piedras Blancas. Acá estamos en el proceso, está uno de los pasantes en el proceso de digitalización, ¿no? Que, como decía Irene, no es solo sacarle la foto o pasar por el escáner el objeto, sino, bueno, darle cierto estatus a esa persona que se tomó la molestia de llevar lo que sea. Porque eso es así, o sea, nosotros nos decimos, esto no lo digitalizamos. Nos ha pasado que nos damos cuenta que el vecino o la vecina
hizo impresión de fotos que bajó de internet y nos la lleva en una hoja 4, nosotros le decimos que está bárbaro y las digitalizamos igual, porque bueno, nos parece que también le estamos dando, por un lado, como gesto de agradecimiento porque se tomaron la molestia. Pero por otro lado, también para darle estatus, porque a ustedes seguramente les ha pasado también en clase o en discusiones, que cuando uno interactúa con, digamos, con, le voy a decir así, aunque no es la mejor expresión, con gente común, la primera reacción, ¿cuál es? Yo no tengo nada para decir, ¿no? O no tengo nada para aportar. ¿No? Entonces ahí uno va tirando ese hilo, va tirando ese hilo, y después cuando muchas veces largan a hablar y hay que pararlo, ¿no? Hay que... pero es eso, ¿no? La primera reacción por lo general, no, o yo que van al primer taller y miran con desconfianza y, no, yo que voy a tener, no, yo en casa no tengo nada. Y en el segundo taller te traen de todo, ¿no? O te Iba traen, con el bolsito. o te traen, ¿eh? Con el bolsito Sí, y los... o te traen cosas que no largan, ¿no? En la blanqueada nos pasó que a uno no le pudimos sacar la carpeta de la mano, no nos la dio, nos mostró todo, era uno de los primeros concejales de la historia de Montevideo, pero no hubo forma de dejarlo, de que nos dejara digitalizar, ¿no? Ese señor que estaba ahí en la foto fue a varios talleres, iba con un bolsito, era como coleccionista de boletos de ómnibus y de tranvía, y no sé, entonces él tenía todo ordenaditos y todo, entonces lo llevaba a todos y de carné que compraban en la feria. Aquí está Coleccionista. la digitalización ensayada, por supuesto, nosotros no nos ven en la... Bueno, allá no está, pero nosotros participamos de los talleres, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esto que les decíamos hoy de los mapas, bueno, le damos los mapas, les pedimos que marquen lugares, digamos, que consideran emblemáticos del barrio, esto es en la blanqueada, ¿no? Y ahí esta era una mesa como sobre cultura y sociedad en la blanqueada, y ahí marcaron bares, creo que es en rojo están las instituciones deportivas y culturales, y en azul están como los espacios públicos, ¿no? Además, digamos, Los tenés en el otro, tenés la referencia, si vas a la otra, ahí. no, pero esto es Capurro, ¿no? Pero ahí va también, ¿no? Es decir, nosotros jugamos mucho con una especie de cartografía participativa, ¿no? Bueno, de ir marcando también acá, en el caso de Capurro, distintos lugares, ¿no? Y ponerles la referencia, ¿no? Entonces eso también, o estos mapas luego los retomamos en los segundos talleres para que, bueno, discutir sobre estas cuestiones bueno, de cuáles son los espacios emblemáticos, muchos de los cuales han desaparecido, o en el caso de la blanqueada concretamente, muchos de los cuales están totalmente vandalizados, ¿no? Es decir, los vecinos de la blanqueada hablaban como con mucho pesar o con una situación dramática de que, digamos, de que la hinchada de Nacional, lo que han conseguido vía el presupuesto participativo, no sé, como no se ofenda a nadie, pero digamos que lo que han conseguido vía presupuesto participativo, o lo que han conseguido a través del trabajo voluntario de los vecinos, dura muy poco tiempo porque se vandaliza o se destruye, ¿sí? Ese es un lindo ejercicio también para la clase. No sé si hay nivel artístico, no con cualquier, pero pedirle para marcar está bien que el aula es un lugar de muchos barrios, ¿no? Porque, o sea, no es solo del liceo, pero trabajar con esto y pedirles a ellos el recorrido, a los estudiantes de cualquier edad, pero pedirles un recorrido especial está muy bueno por lo que marcan. Ahí podemos escoger, en realidad, si el barrio del liceo o los barrios que ellos traen, pero es también un ejercicio por eso. Otro ejercicio que hacemos es preguntarles por el barrio del futuro, ¿no? Acá es una respuesta de un vecino, una vecina, no me fijé, ¿no? Es decir, espero que todos los cambios que están haciendo sean de beneficio para el barrio sobre el puerto y los accesos, puso, ¿no? Es decir, bueno, pero otros incluso han participado de esto, niños, ¿no? Es decir, dicen distintas cuestiones, ¿no? Y bueno, nosotros la documentación la recepcionamos con esa pequeña entrevista y vamos anotando, digamos, también tenemos un método, por eso les decía hoy al inicio, ¿no? Que busca también, bueno, construir un archivo, ¿no? Entonces, no es digitalizamos al tuntum y después, bueno, a ver, si queremos usar, salimos a buscar qué es lo que tenemos, ¿no? Sino que en realidad los hacemos llenar una ficha donde ellos los vecinos, las vecinas dan el consentimiento para el uso de esta documentación. Les decía hace un rato que lo vamos a usar en los fascículos. Además hay algo que no dije, capaz que alguna o alguno lo conoce, el archivo Sociedades en Movimiento de la Universidad de la República, que tiene digitalizado y subido a la web
sobre los colectivos afro, feministas, de la diversidad sexual y cooperativo. Bueno, ahora va a empezar, estamos en el proceso de comenzar a subir lo que se está generando también en estos talleres, pensando, ¿no? Porque les hablé de movimientos más sociales y políticos, pero que esto también tiene que ver con una sociedad en movimiento, ¿no? Es decir, que esta documentación es de barrios que han cambiado, de familias que se dividieron, porque tenemos, por supuesto, la documentación de los migrantes que vienen de Europa o que vienen del interior de fuera de Montevideo, digamos. Las instituciones deportivas, sociales, culturales, que también tienen que ver con una sociedad en movimiento, ¿no? Entonces también, no toda, pero buena parte de la documentación se va a subir, y esto es simplemente a modo de ejemplo, sí, ya vamos cerrando, pero vamos, por ejemplo, hemos digitalizado acá 2 vecinos que fueron puntales en las actividades del Prado, la invitación a la boda de Marisa y Daniel del año 83, ¿no? Entonces ellos llevaron para digitalizar su álbum de fotos de boda, porque lo habían celebrado en la casona del Parque Posada y eran vecinos del barrio, vinculados a instituciones religiosas en el barrio. Bueno, por ejemplo, esto, ¿no? O esto que tiene más que ver, si se quiere, pero esto, a ver, para pensar la vida cotidiana, para pensar distintos aspectos vinculados a la historia, es interesante, ¿no? O, por ejemplo, el libro de actas hecho a mano de la Comisión Fomento Larrañaga, ¿no? Donde acaban anotando, ustedes seguramente no lo ven, pero dice, están acá, digamos, los socios de la comisión que han pago, los que están, que deben, entonces anotan al costado el teléfono para llamar, para insistir en que paguen, pero bueno, son esas instituciones locales que son importantes, ¿no? Esto también, la parroquia de Piedras Blancas en el año 1939, este es un profe de geografía que se llama Pablo Pierrotti, tal vez alguna o alguno lo conoce, que además hace un Camina Tour con estudiantes en los días del patrimonio, ¿no? Entonces él también se ha dedicado a copiar o a recopilar documentación sobre el barrio, porque su familia es de larga data, digamos, él es profe y trabaja en el AUTU del barrio, pero además tiene, está afincada su familia desde hace mucho tiempo en Piedras Blancas, el plano del barrio Casabó, ¿no? Esto que llevaban los vecinos, ¿no? Y ven que además no solo es el plano, esto no salió de los talleres, sino que lo llevaron, sino que además está delimitado cómo esa persona entiende que es el barrio. Bueno, prensa barrial, ¿no? Todos conocemos o todos hemos visto prensa barrial, espacios de sociabilidad. Este es el Bar La Libertad en Colón, esta es una foto de la década del 60, ahora no, digamos, tenemos la referencia, era simplemente para mostrarles. O, por ejemplo, la elección de la reina primavera, de la primavera en el barrio de Sayago, cerca de 1960, que lo llevó además la reina de la primavera, ¿no? Es decir, una foto llevada por la reina de la primavera, pero que también tiene que ver con la sociabilidad, ¿no? Con esos espacios, y muchas veces también con la reproducción de hábitos sociales, ¿no? Que uno ve, no piensa en la Miss Universo o en la reina Miss Uruguay o en la reina de no sé qué, y en los barrios también se hacían este tipo de actividades, ¿no? O, por ejemplo, esta es una vecina de La Unión, ¿no? Esto es una fotografía digitalizada en el taller de La Unión, donde es una foto de su padre migrante, ¿sí? Y atrás es una postal donde muchas veces los inmigrantes les escribían a la familia que había quedado en el lugar del que provenían, que estaban bien, que habían prosperado. Bueno, y aquí por supuesto, es una foto, digamos, de estudio, impostada, pero donde se ve ese migrante que está bien vestido, prolijo, en un lugar que parece amable, con una niña, es decir, está dando cuenta de que además seguramente está dando cuenta de que fue padre, ¿no? Esto es una joya que encontramos también en los talleres, que es el archivo fotográfico de Graciela Labourdet del barrio Sayago, que en realidad son 134 placas de vidrio que ahora en realidad pasan. También es algo lindo que surgió de estos talleres, es decir, ella decidió donarlo al CDF. Nos tiene una caja de madera enorme de su abuelo, que había nacido en 1894 en el Cerro, y que a partir de los 16 años comenzó a tomar fotografías. Entonces son un montón de fotografías de las décadas del 10 y del 20 de Montevideo y del barrio Sayago, con paisajes que no se habían visto, etc., ¿no? Y ella lo que señalaba era, bueno, esto no ha despertado interés, yo, digamos, estuvo siempre en mi casa, y
con el Centro de Fotografía, con el cual tenemos una colaboración muy estrecha en general y para los talleres, bueno, hemos resuelto, digamos, la vecina decidió donarlo a la Intendencia, ¿no? Y tiene fotos que son espectaculares digamos, en placa de vidrio, ¿no? Entonces esto también pasa a engrosar el acervo municipal, la memoria de la ciudad, las distintas miradas sobre Montevideo, porque el Centro de Fotografía, que es una institución emblemática y, digamos, y también con un trabajo impresionante, digamos, tiene su fondo histórico, que coincide más o menos con estas épocas, se compone mayoritariamente por fotografías tomadas por los fotógrafos municipales que buscaban mostrar, digamos, las maravillas de la ciudad, de una ciudad en expansión. Este es un vecino que saca fotos, ¿no? En la misma época en la que esos fotógrafos municipales tomaban imágenes o tomaban fotografía desde otra óptica o desde otro punto de vista, ¿no? Es el cerro, ¿no? Recién estábamos viendo con Ana. ¿Será el cerro? Atrás se ve el cerro, sí, sí. Por ejemplo, a ver, la campana, nos llevaron la campana de ring del Palermo Boxing Club. Y nosotros la digitalizamos también. Bueno, pero tiene que ver con eso. O en Casabó, objetos como una vela o como cucharas, ¿no? Es decir, que también tiene que ver con asentamientos irregulares, con la falta de servicios básicos en la ciudad, ¿no? Esto esto es de la Guada, siéntanse comprendidos, pero esto en realidad tiene que ver también, me olvidé de ponerlo, ¿no? Tiene que ver con, lo llevó un vecino, porque supuestamente, tiene que ver también con esas distintas formas de reconstruir el pasado, supuestamente, no me acuerdo ahora las calles, pero creo que era en Asunción, en la calle Asunción, había un hotel que le llamaban el Hotel de los Alemanes, que era una especie de pensión donde habían llegado, a la que habían llegado, en la que habitaban alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces en el barrio la bola que se corría era que eran nazis y este vecino decía tener esta especie de escudo con una esvástica, ¿no? Que se le había dado a alguien que vivía en la casa y no sé, no sabemos, pero digamos, tiene que ver también con eso, con lo que nosotros también lidiamos, que por supuesto no le decimos a la vecina, esto es un error, al contrario, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como, no sé, camiseta del Club Social y Deportivo Misterio del buceo de la década del 70, por supuesto que capaz que alguna o alguno se lo está preguntando, nos llevaron al topollillo de Huracán Buceo y está digitalizado el topollillo de Huracán Buceo. Lo llevaron en formato real. Nos llevaron al topo. Nos llevaron al topollillo y el topollillo está digitalizado. En el último taller, llevaron. Sí, ¿no? Bueno, no, yo pensaba, le decía a Irene, ¿no? Esta cuestión del síndrome de Stendhal, ¿no? De que es como esa enfermedad psicosomática cuando uno ve una obra de arte que le despierta, digamos, una emoción muy grande, ¿no? Y a mí me pasa un poco, creo que a todos nos pasa un poco cuando estamos en los talleres, podríamos estar horas hablando de los distintos ejemplos de lo que recibimos o de lo que trabajamos con los vecinos en esos talleres, ¿no? Es decir, que es como una emoción también muy grande y es una especie de, por supuesto que charla respetuosa, pero también de transferencia, porque la persona que lleva 3 cucharas las lleva porque considera que son importantes para la historia de ese barrio y eventualmente también nosotros podemos pensar eso, es decir, vemos una vela apagada, ¿no? El portavela y en realidad es en un taller en Casabó donde hay asentamientos irregulares, hubo y hay asentamientos irregulares, donde muchos de los vecinos que se consideran parte de Casabó en realidad vivieron durante mucho tiempo sin saneamiento, sin agua corriente, sin acceso a los servicios más elementales. Entonces la vela en realidad era un elemento central de la vida en el barrio, ¿no? Es decir, en un momento determinado, mientras que para otros barrios eventualmente, digamos, lo central o lo fundamental era la elección de la reina de la primavera, organizada por el Centro de Comerciantes de Sayago y por distintas instituciones de Sayago. Entonces, para no robarles más tiempo, No, sí. no, para no robar más tiempo, digamos, ya llevamos mucho rato, es decir, esta propuesta lo que busca es justamente resignificar la conmemoración, ¿no? De repente no tenemos, digamos, no tenemos esa expectativa o no trabajamos con esa expectativa, pero de repente como nosotros hoy vemos la conmemoración, por ejemplo, de los 200 años o de los 250 años en el año 26 y en el año 1976, y decimos, bueno, lo que hubo fue o un desfile militar o un acto en el Ateneo de Montevideo o una disertación en el Instituto Histórico y Geográfico cerrada o reducida
a los académicos o a un grupo de personas especializadas en el tema, capaz que en el año, dentro de 100 años, digamos, cuando Montevideo festeje sus 400 años, también se rememora justamente esto, bueno, que se buscó con éxito relativo, con mayor o menor éxito, incorporar, digamos, no solo a los vecinos al proceso de conmemoración, sino la diversidad de todo tipo que convive en una ciudad, ¿sí? Y a su vez, como decía hoy hace un rato, ampliar la base documental, ampliar las preguntas sobre la ciudad, ¿no? Y por supuesto también que ir construyendo un conocimiento provisorio que sea variado, ¿no? Que dé cuenta justamente de eso, ¿no? Nosotros vivimos simplemente en Montevideo, en un departamento que es desigual, que es complejo, que presenta, digamos, diferencias de distinta índole. Eso está o se intenta reflejar en en el fascículo de identidad, pero también en nuestra investigación. Es decir, está muy bien la cuestión del pintoresquismo, ¿no? Y de mostrar la elección de una reina de la primavera, pero sabemos que en realidad el departamento tiene problemas materiales, que está atravesado por desigualdades de todo tipo, por manifestaciones de discriminación, de racismo, etcétera, y eso también se busca contemplar, pero para contemplar eso tenemos que dar cuenta de esa, o buscamos dar cuenta de esa diversidad existente en Montevideo. Nada más. Muchas gracias. Cierro acá, ¿no? Sí, deja de compartir, a ver si Deja de logramos compartir. recuperar la imagen. Ah, porque no, pero no vieron nada ahí. Sí, ellos vienen, no a ti, pero ya. Pero creo que dejé de compartir. No, No Sí, sí, dejaste dale. de compartir, No, no, se pero- sigue viendo tu... Vine, pero No, pero esto es sin lo los que... lentes. ¿Quieres sentar? No, no, no. No tengo idea. Ahí. Ah, pero acá se ve. Ah, Ahí no se están viendo. Sí, ahora sí, está bien. tema. Bueno, abrimos entonces para las Sí, preguntas. sí, claro. ¿Está? Abrimos a preguntas a los que están aquí presentes, los que están en el Zoom. Acá no hay, ¿no? No, es un intercambio. Ah, no, pero capaz que había alguna pregunta. Están invitados a los talleres. Bueno, Todos, además, sí, claro. todos, primero que nada, están invitados a todos. Estamos haciendo además las actividades en instituciones educativas. Ahora el martes próximo vamos al Liceo 41. Hemos tenido actividades en UTUS, en instituciones de enseñanza pública y privada, ¿no? Sí. Escuela. ¿Qué quiere decirle? A ver, me levantaron la mano, pero vamos. No, en todo caso, sí. Terminen de explicar esto en ¿Dónde instituciones. está el calendario de los talleres? En la web de Montevideo 300 años, que es lo mismo de donde descargan todo. Ahí está, hay una ventana que cuenta las ciudades de tu barrio y ahí se ponen las fechas de los talleres. Igual para esta segunda parte del año, como definen los vecinos, las fechas todavía no están todas completamente definidas. La única que está definida, si yo no me equivoco, es la del Cerrito, ¿Qué es eso? 17 de agosto en el Centro Cultural Guyunusa, Enfrente al liceo. enfrente al Liceo 41, Es a las 15 horas. a las 15 horas. Es ese, y después está definida el otro, es de Parque Rivera, el otro sábado siguiente, también a las 15 horas, pero no al lugar. Vayan al parque y preguntan. Vayan al Parque Rivera, lo recorren y... Está chiquito. Siempre preguntan dónde es. Ya y no. levanta la mano. Sí. Dentro de la digitalización de los archivos. Yo tengo un recorte de diario que ya está digitalizado en la Biblioteca Nacional, pero porque el recorte es del 89, creo, que es mi padre ocupando tierras para hacer una cooperativa de vivienda en el Cerro. Y o sea, la pregunta viene a, ¿la llevo yo y cuento la historia o puede llevar el padre? No, El archivo ya está digitalizado. Entonces, sería sí. Creo que lo que importa, bueno, Dale, dale. que lo que importa ahí es por qué a vos como vecina te resultó importante llevarlo.
más allá de que eso esté digitalizado, por eso, lo que importa ahí es la historia que estás detrás de eso y por qué para vos eso es importante en esa historia del barrio, en esa memoria que se recupera. Entonces, digo, si eso es lo que vos forma parte para vos de esa historia del barrio, entonces ahí está la riqueza. No, más allá de que a veces hay hallazgos, como decía, cosas interesantísimas que aparecen y que son nuevas, como estas placas, pero no es lo fundamental o lo primero eso, sino qué es lo que los vecinos o las vecinas quieren traer y la memoria. Entonces, por ahí creo que va una parte de la respuesta, pero creo que No, está Nicolás, bien, está bien. De Ahí. acuerdo. Que además se comparten, así como por ejemplo acá circularon el libro y el fascículo, a veces también circulan los materiales en el, digamos, y se comparte entre las personas que están en el taller. Bien. ¿Vas a ir? Yo soy del cerro, entonces, y como, o sea, mi familia es del cerro, mi familia es de Teje Parroquias, pero se mudaron al cerro hace como 40 años, y yo nací toda mi vida ahí, y soy cooperativista. Yo vivo en una cooperativa y enfrente hay ocupación de tierras nuevamente para hacer otra cooperativa. Entonces como que es como un ciclo. Para mí, donde yo vivo, que es Civis y Bufa, es como el barrio de las cooperativas, porque hay como 7 en la misma cuadra y se van expandiendo cada vez más. Entonces, como que el cerro en sí es como un lugar muy de obreros, de cosas. El año que viene toca el cerro. Magdalena. No, me pareció riquísimo el planteo de poder ver la diversidad de fuentes y de riqueza que se va compartiendo. Y participé en la de Palermo Ah, y me pareció riquísima el intercambio que se genera en una cuestión muy llana, en la que para las personas que estaban ahí participando, que además plantearon ahí hubo una exposición de un grupo que estaba estudiando Los sitios de memoria, Los tú sitios de estuviste memoria en la presentación. de la población negra, y bueno, hicieron todo un mapeo está. bien interesante, eso que estaba lo que Sí. estás también. Sí, claro, un pepino. Y bueno, Estábamos, ese que estábamos nosotros, ¿no? Adriana, ¿qué tal? Y bueno, y tal, pero más allá de eso, me pareció sumamente interesante, me parece una experiencia riquísima, ese intercambio de las distintas personas que participaron, de distintos lugares que iban a representar y las voces que daban. Entonces, me parece que están haciendo un trabajo espectacular. Realmente los felicito porque a mí me encantó esa experiencia, estuvo muy buena y estoy como siguiendo en la medida de lo que pude las actividades que fueron haciendo y me parece súper valioso. Pero para acá, desde el lugar acá que estamos tratando de trabajar con esto de análisis de las fuentes, de llevar al aula las fuentes, y esto de poder valorar diferentes tipos de fuentes y ver cómo eso puede construir a la memoria y cómo también implica el olvido y cómo, digo, creo que también tiene una riqueza muy grande. Que vamos, elementos y aportes como para poder trabajar también en el aula. Gracias. Muchas gracias. ¿No? Ahora sí ¿Alguien acá? hay dos agradecimientos. Ah, pero es. Pero no son preguntas. No sé si son de otro lado quienes están en el chat, pero es algo que es Montevideo, pero que puede ser cualquier ciudad, cualquier localidad, digamos, que esto puede ser replicado en otros lugares también, que creo que está lo rico, lo interesante de pensar también la conmemoración o el contar los lugares desde las personas. Así que ahí también está bueno. Está la gente del interior oral, está la historia. ¿Cuánto tiempo están en cada uno de los barrios? Digamos? Bueno, por ahora hemos trabajado por semestre, digamos. Desde julio a diciembre del año pasado y este año desde
desde febrero más o menos hasta julio, ¿sí? Eso varía mucho, depende mucho también de, como decíamos hoy, como los vecinos definen los talleres, varía mucho con o en función de esas fechas. El objetivo sería a poder hacer, bueno, 18 barrios por año, pero es lento, es difícil. Y además a su vez queda, digamos, esta cuestión del producto final, donde los vecinos se enganchan y bueno, nos contaban el otro día el equipo de La Blanqueada, que en realidad ahora están haciendo como, no talleres, pero reuniones con otros vecinos que aparecieron con más material, que no participaron de los talleres, pero están haciendo como especie de talleres paralelos para esos otros vecinos que también aportan documentación. Entonces, el vínculo siempre queda, o el contacto con los lugares siempre quedan. Y eso que le señalábamos hoy, que lleva mucho tiempo, esto de, bueno, de movernos por la ciudad, pero también ir a hablar con uno, ir a hablar con una institución, con otra, ir a un liceo, a una escuela o a una organización. Vecinales. Consejos vecinales, organizaciones sociales, organizaciones culturales en los barrios, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a trabajar Parque Valle, tiene unas cuantas, o comercios, ¿no? Por ejemplo, hay una farmacia en La Blanqueada que tiene un museo prácticamente, con fotos del barrio, con recetas, es una farmacia que tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, también hay que moverse en los comercios y... No me acuerdo el nombre de la farmacia. Corominas, es el Corominas. apellido. Sí. Y aparte porque es el tiempo también de quienes van y de cómo recorrer el territorio eso lleva. Ver cómo conseguís esos informantes que muchas veces son también los más viejos o las más viejas y entonces eso te lleva de uno, te lleva a otro. Entonces, y después porque reunirse con muchas instituciones para ver dónde se va a hacer y cuáles son las fechas y todo eso, que si es de mañana, que si es de tarde, que si hace frío, que si hace calor. Bueno, entonces, pero... Ojalá pudiéramos estar como 6 meses en cada uno, pero Sí, no sé. a veces La trabajamos. verdad que Vamos a estar 4 meses. Sí. Eso sería nos como ha llevado 6, pero Yo pregunto, y ustedes están conformando un archivo, y ese archivo es de acceso. en sociedades se va a subir, Se no va. todos los materiales, pero los materiales para los cuales contamos con autorización se empezó ya a subir a sociedades. Se va a en empezar a movimiento. subir, sí. Entonces, Ah, Sociedades sí, en lo habías Movimiento dicho. es un sitio web que tiene, digamos, actualmente es de la Universidad de la República, pero seguramente logre, digamos, a través de un convenio que la Intendencia que participe también. Y ya tenía, como les había dicho Nicolás, ya tiene materiales sobre afro, sobre diversidad sexogenérica, sobre cooperativas o trabajadores, no me acuerdo. Sí, acá, Ah, movimiento. y entonces estaría abriendo una pestaña que es para cuenta la ciudad de tu barrio, porque la idea nuestra es que estos materiales e incluso los vecinos y las vecinas que más o menos como que se involucran en las comisiones de cultura de los centros comunales continúen trabajando. Además que las maestras y los maestros, digamos, se pueda tener acceso y el material no va a estar subido solo en la imagen, sino lo que llamamos los metadatos, o sea, lo que permita poder valorar qué es lo que se está viendo, porque a veces nos pasa que hay imágenes, pero que no sabemos de qué son. Entonces, esas no se pueden usar hasta que no se pueda saber de qué son o cómo se... Ven que- y van a estar organizados por barrios. Entonces Van a ahí estar también ca- va a estar el material de archivo, ¿no? Todo Sí. el material nuevo de archivo también va a estar ahí. Eso va a ser Sí, buenísimo. y para- los barrios no los elegimos nosotros, los barrios surgen de los centros comunales. ¿Cuántos son? ¿Los barrios de la ciudad? Sí. Bueno. Es un barrio, a ver, Depende con quién hable. Depende con quién hable. Porque además Sí, nos ha pasado que vamos a un barrio y los vecinos se identifican como de 4 barrios distintos. Seguro. Entonces, ¿cuántos son? La Intendencia no ha definido No define. cuáles son los barrios. Y creo que es una decisión sabia esa, la no definir.
Nosotros hoy le decíamos que trabajamos con una geógrafa que pobre la enloquecemos, ¿no? Que claro, porque para ella es... barrio, Piedras Blancas. Claro. Muchísimo barrio. Sí, claro. Porque el asentamiento se consolidó como barrio y se expandió y eso es bastante motivo. Para Martín, que lo saben, pero en realidad este tema se estaba trabajando. Bien conocido, en vez de hacer la prueba acredita, cursa todo un año para después de validar ciclo básico, gente adulta y estudiante. Y tomaron este tema como base del proyecto y ellos fueron limitando el proyecto en el aula. Eso ya se está trabajando. Claro, y además nosotros tampoco es que a veces nos pasa, ¿no? Bueno, no, en los talleres tienen que participar los vecinos. No, bueno, no. En los talleres tiene que participar el que quiera, sea un profe del liceo del barrio, una profe, una maestra, un maestro, lo que sea, o, por ejemplo, ahora los estudiantes de la UTU Buceo, en realidad, son que están haciendo el producto final, tienen 15, 16 años, están haciendo un documental sobre el buceo, yo les decía, medio en serio, pero es real, el viernes pasado dieron vuelta el estudio de TV Ciudad, porque además, claro, van a la tele y la mesa es como esta, fueron 40, ¿no? Entonces, Valeria Tanco los iba rotando, y decía, bueno, ahora se sientan 5 y se van 5 para atrás de cámara, ahora pasan otros 5 y así los fue llevando, pero le dieron vuelta al estudio y ellos están haciendo, pero en la UTU Buceo, los estudiantes, por lo menos los de comunicación audiovisuales, ¿no? Casi ninguno es del barrio. Creo que hay 2 del barrio. Si ellos van, no tiene nada que ver con el, digo, pues yo conozco el barrio y sé las, vienen de todo. Sí, sí, bueno, el que está haciendo la locución del documental, que tiene un vozarrón así, es un chiquilín que es de Atlántida. Sí, claro, por eso. Pero están encantados con poder, porque bueno, ellos lo que te dicen es yo estudio, y hay un par de muchachas, sobre todo muchachas que son venezolanas, digamos que también están encantadas con la posibilidad de trabajar, porque para ellos, más allá de la práctica profesional, están como, bueno, yo qué sé, ayer, por ejemplo, estuvieron con Tabaré Cardoso. Entonces, claro, para ellos era como tocar el cielo con las manos, conocer a Tabaré Cardoso, les captó. Porque... Además, Tabaré y sus hermanos eran del barrio. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es la que está ahí en la esquina lindante de la UTU. Están con los vecinos del barrio haciendo esto, ¿no? O sea, el barrio se considera que no es solamente, uno no tiene por qué dormir, el lugar donde uno trabaja. Claro. Es el barrio, está sola. Bueno, en La Aguada nos pasó que, por ejemplo, aparecieron ex trabajadores de Casa Soler, que no sé cuándo cerró Casa Soler, no recuerdo, pero muchos ya no viven en el barrio. 80, Muchos ya no viven en el barrio, pero tenían los recuerdos de Casa Soler, por ejemplo, y bueno, una institución comercial, pero emblemática. El edificio sigue siendo emblemático. Entonces, bueno, se reconstruyó también el trabajo de Casa Soler. Bueno, en Palermo también sucede eso. Muchas familias que en realidad fueron, claro, que ya no, pero que se sienten de ahí. Claro, el movimiento volvió a mi barrio, ¿no? Bien. No sé si hay más preguntas, si no, los despedimos y agradecemos. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias. Esto queda en la biblioteca. Salimos de ahí del Zoom, No salí del Zoom. Vuelves al 41. Claro, yo soy el alumno. Yo le traje un agradecimiento a cada uno. Bueno, muchas gracias. Esto de Irene. Toma, Irene. Es un agradecimiento a cada uno. Esto de Ana. ¿Qué le pasó a Ana? Toma, Ana. No, ese es el tuyo, Irene. Y este es el de Ana. Un regalo. Gracias. Muchas gracias.